Bueno, en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de dos disertantes que nos vienen acompañando cada vez que nosotros se lo pedimos, en todas las instancias. Y vamos a abordar una problemática que nos preocupa, pero por sobre todas las cosas nos ocupa. Nos moviliza y nos moviliza como mujeres, nos moviliza como trabajadoras, como trabajadores, como maestras, como maestros, como profesores, como profesoras. Nos moviliza en la calle, pero por sobre todas las cosas nos moviliza para abordarlo en las escuelas. En el primer panel, Mariela Laboceta, que es titular de la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres, es abogada, tiene varias especializaciones, va a tener a cargo el panel abordaje de los casos de violencia de género. Le damos un fuerte aplauso y le agradecemos muchísimo la presencia. Después vamos a tener una instancia para poder hacer preguntas, para poder hacer aportes, así que ahora los dejo con ella. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, Sonia, a las compañeras. Es un placer, un lujo estar acá acompañándolas, salir de Buenos Aires y llegar a estas tierras con el solcito que calienta. Como dijo Adriana, soy fiscal, estoy a cargo de una unidad especializada que es la UFEM. Por si no la conocen al principio, yo les voy a contar brevemente de qué se trata, qué es lo que hacemos, de qué trabajamos. Y después la idea del día de hoy, voy a tratar de resumir así, después podemos tener un espacio de intercambio, es contarles, hacer un raconto muy sintético de cuáles son las normas, las leyes que involucran, digamos, la temática de violencia contra las mujeres y de protección de los derechos de las mujeres, las definiciones, los conceptos vinculados con violencia de género, con las distintas identidades de género, y después, si nos queda tiempo solamente, porque me parece que estamos un poco tarde, vamos a hablar, aunque sea un ratito, de femicidio, de qué significan las muertes violentas de mujeres, qué entendemos por muertes violentas de mujeres, cómo está normado en nuestro país y en la región, y cómo investigamos y pensamos desde el Ministerio Público el abordaje de estas violencias. Bueno, ahí ustedes verán, si es que se ve bien, sí. La UFEM es una unidad fiscal especializada, como les decía, que se creó en el año 2015 en el Ministerio Público Federal de la Nación Argentina. Ustedes saben, por si no lo saben se los cuento, que Argentina en términos de sistema de justicia es un país federal. Bueno, es un país federal para todo, pero lo que implica para el sistema de justicia es que en cada una de las provincias hay sistemas de justicia provinciales que tienen sus propios organismos, tienen sus ministerios públicos, sus poderes judiciales, sus propios jueces y juezas. Y a nivel federal, por encima, digamos, de esos sistemas provinciales, hay un sistema de justicia federal. ¿Qué implica esto para la investigación de los casos de violencia contra las mujeres? Que sobreviven y que hay doble autoridad. El Ministerio Público de la Nación, junto con los jueces y juezas federales y la Corte Suprema, lo que intervenimos es lo que se llama delitos federales, exclusivamente, en todo el territorio nacional. ¿Qué son los delitos federales? Como líneas generales, son aquellos que perjudican a un bien del Estado. El narcotráfico es uno de ellos, todos los delitos vinculados con funcionarios y funcionarias públicas, los delitos de corrupción, los delitos de trata de personas, bueno, los delitos de falsedad documental, no importa. Y después, casi todos los casos de violencia contra las mujeres, los femicidios, los abusos sexuales, las lesiones, lo que usualmente conocemos y vemos a diario como los casos que afectan directamente a las mujeres, pertenecen a las justicias provinciales. No obstante eso, el Ministerio Público Fiscal de la Nación necesitaba tener, de cara a lo que se estaba viniendo, que se está viniendo también, a un sistema acusatorio, un Ministerio Público más fuerte. Ustedes que leen los diarios, que son personas institucionalizadas, que tienen un conocimiento general de la vida, más o menos conocen cómo funciona el sistema de justicia, y en general no conocemos mucho a los fiscales y conocemos a los jueces, conocemos la Corte Suprema, conocemos qué hacen los jueces federales, pero tenemos poco conocimiento de lo que es el Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente, y por el rol que ha tenido en la vida social, digamos, en la institucionalidad,
El Ministerio Público ha sido un organismo relegado, con una función auxiliar a la de los jueces. Esto es lo que significa no tener un sistema acusatorio hoy en día, pero de cara a lo que va a ser el sistema acusatorio, que ustedes en Santa Fe sí lo tienen. Ustedes acá sí ven cómo los fiscales investigan, promueven, son quienes están detrás de la investigación de los delitos y detrás de la protección de los intereses de las víctimas también, que representan los intereses de las víctimas. Bueno, eso es lo que se está viniendo. En ese contexto, en ese proceso de transformación institucional, en el Ministerio Público se empezaron a crear estructuras fiscales especializadas. En general, o casi todas tenían que ver, sobre todo con crimen organizado y con graves violaciones de los derechos humanos. Hay una Procuraduría de Narcotráfico que se llama Procunar, hay una Procuraduría de Violencia Institucional que investiga todo lo que tiene que ver con los crímenes en las cárceles, con la violencia policial, la corrupción policial, hay una Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que hace el seguimiento de todos los crímenes de lesa, hay una Procuraduría de Crímenes de Criminalidad Económica que investiga lavado de dinero, delitos de corrupción, etc. Y en ese contexto, en ese proceso de creación de estructuras fiscales especializadas en torno a fenómenos complejos, en el año 2015, y un poco también como consecuencia del fenómeno que explotó por el aire en Argentina, que fue el Ni Una Menos, y que después se fue replicando y multiplicando hacia otros países, se creó la decisión, digamos, institucional del Ministerio Público, que yo siempre digo que fue una decisión de alto volumen político institucional, fue crear una estructura fiscal especializada también para involucrarse y para investigar los casos de violencia contra las mujeres. ¿Por qué es crimen organizado la violencia contra las mujeres? Bueno, no hay organizaciones criminales detrás o por lo menos, digamos, excluyendo la trata, ¿no? que sí tiene crimen organizado. Pero no hay algo tal que permita pensar que es un crimen organizado, que hay organizaciones detrás, que hay un lucro económico, pero sí se trata de un fenómeno complejo que afecta a a un porcentaje enorme de la población, que son todas las mujeres, y lo que se llama, a veces mal llaman disidencias sexuales, pero la comunidad LGTBI también, que es un proceso que es complejo, que es sistemático, que es sostenido, que se produce en Argentina y se produce en toda la región y en todo el mundo, aunque en el mundo hay poca normatividad sobre eso, pero sí necesitábamos empezar a torcer la forma en que el sistema de justicia abordaba estos casos. ¿Cómo era el abordaje de estos casos? Bueno, era caso a caso. Y lo sigue siendo en muchas situaciones, ¿no? Es cada caso, cada mujer que es víctima de violencia acusa a un varón que a veces es su pareja, a veces no lo es, y el casito, digamos, se investiga en un juzgado de una fiscalía y avanza por sus propios medios. Bueno, tenemos que poder, digamos, romper un poco eso y empezar a entender el sentido, digamos, de tener una estructura fiscal especializada. Es primero poder mirar este fenómeno en su totalidad, digamos, levantar un poco la cabeza, sobrevolar el fenómeno y empezar a mirar que no es solamente el caso a caso, sino lo que implica el volumen total de esos casos y cuáles son sus regularidades, sus sistematicidades, las formas de comisión, la cantidad de casos, empezar a conocer cuál es la dimensión total de ese fenómeno. En la medida en que no hay, en la mayor parte de las provincias donde no hay unidades especializadas o cuando las hay solo intervienen en el caso, nos falta lo que nosotros llamamos un abordaje desde la política criminal. Empezar que el Ministerio Público de la Nación, que es un organismo importantísimo, porque es el encargado desde el punto de vista federal de procesar los delitos, de investigarlos y de buscar la sanción de los responsables. Y en definitiva, digamos, de trabajar para reducir la impunidad que hay en estos crímenes, ¿no? Que ese Ministerio Público no esté teniendo política criminal era un problema serio. Entonces, la creación de esta unidad especializada, ahí un poco está el objetivo. ¿Cuál es? Bueno, obligar al organismo a mejorar los estándares de eficiencia en la investigación, que los estándares de ineficiencia son altísimos, ¿no? Por un montón de cuestiones que en muchos casos nosotros casi todos conocemos porque lo vemos en los diarios y porque tenemos compañeras, allegadas, familiares que son víctimas de violencia y que sabemos cuáles son las cuestiones a las que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos al sistema de justicia. Revictimización de las mujeres, no toma de denuncias, descreimiento respecto de sus palabras, alto índice de impunidad sobre estos casos porque no hay sentencias, no hay condenas, etc. Entonces tenemos un sistema de justicia muy deficitario en la forma en que responde y procesa estos casos y responde y atiende a las víctimas. Entonces el objetivo es es mejorar, digamos, la actuación del Ministerio Público.
a la vez también es visibilizar el carácter estructural de la violencia de género, empezar a romper también ese preconcepto que a veces tenemos y todavía tienen muchos operadores y operadoras de justicia, de que la violencia de género es un asunto privado, que es el marido y la mujer en su casa. Esta cosa de la policía a veces que tiene, vaya a su casa, señora, arregle el asunto con su marido porque es un asunto privado, bueno, eso no es un paradigma viejo, vetusto, que no podemos seguir sosteniendo. El paradigma actual y que además que marcan las normas internacionales es un asunto público, es un asunto de Estado y el Estado tiene obligaciones serias respecto de responder, digamos, a este fenómeno. Y poder mirarlo, además visibilizarlo como un fenómeno estructural, que no afecta a una mujer en su hogar, sino que afecta a todas las mujeres en el ámbito privado, en el ámbito público, en la vía pública, en los establecimientos educativos, en los establecimientos públicos, en la vida social en general, que tiene distintos tipos de manifestaciones. Bueno, esto solamente para que conozcan la estructura, cómo es la estructura de la UFEM, está pensada, a diferencia de lo que sí, nosotros cuando creamos la UFEM vimos modelos distintos de las provincias, cómo se organizaban unidades especializadas, y lo que nos decían muchos fiscales y muchas fiscalas de los casos es que los modelos que hay, incluso acá en Santa Fe también hay un modelo parecido, pero en casi todas las provincias, porque tienen sistema acusatorio, son unidades fiscales que tienen determinado universo de actuación, en general o violencia doméstica o violencia sexual, e intervienen en todos los casos. Lo que pasa en muchas provincias, sobre todo en las provincias que están más densamente pobladas, es que esas unidades colapsan, digamos. Hay mucha cantidad de casos y muy poca gente. Antes de ayer justamente nos juntamos con los de Morón, con las dos fiscalías, y dos fiscalías en Morón que tienen jurisdicción en todo Morón, Moreno, Ituzaingó, bueno, una población de 3 millones de personas, tienen 12.000 casos cada una. 12.000 casos y un plantel de 10 personas cada unidad fiscal. Es imposible, eso es directamente casi una declaración de emergencia. Es imposible tener a una sola víctima. 12.000 casos, digamos, ahí hay una falta de inteligencia respecto de la evaluación de la cantidad de flujo de casos y la asignación de recursos que se disponen, digamos, para procesar los casos. Y también de la falta de relevancia que se le da al asunto, ¿no? Porque hay una creación de unidades especializadas, pero después la forma en que se despliegan esos recursos son tales que son absolutamente ineficientes e incapaces de procesarlos. Para la Ciudad de Buenos Aires pasa algo parecido. Es una ciudad tan poblada, con tanta cantidad de casos, que a nosotros nos pareció que no era viable un modelo donde interviniéramos en todos los casos. Pero sí era necesario, por esto que les expliqué antes, tener una estructura fiscal que tuviera capacidad para intervenir en casos, porque intervenimos en algunos casos, sobre todo en los casos de mayor gravedad, hay una serie de pautas que fijamos para hacer lo que llamamos litigio estratégico. Intervenimos en casos de femicidio, hemos intervenido en un caso que acá está que capaz que lo conocen, que es el travesticidio de Diana Zacayán. Ese tipo, digamos, de casos que nos permiten, a veces porque tienen más exposición pública, a veces porque es un caso que nos permite hacer un litigio para lograr un caso testigo. Por ejemplo, hay algo que nosotras siempre contamos, que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, no pasa en todas las provincias, pero en la Ciudad de Buenos Aires es una práctica usual que se llama test de fabulación. El test de fabulación es una práctica judicial rutinaria que se hace en casi todos los casos donde hay una denuncia por violencia sexual o por violencia doméstica, que es que someter a la persona que denuncia, a la mujer que denuncia, a un test psiquiátrico para ver si tiene una personalidad fabuladora, si está mintiendo, ¿no? Es una práctica que no se hace. Alguien que va a denunciar una estafa o que le robaron el celular, nadie le hace un test psiquiátrico para ver si tiene una personalidad fabuladora, digamos. Entonces, en estos casos sí se hace, como práctica habitual, no es que es porque el caso presenta alguna particularidad, sino que es una práctica rutinaria. Bueno, esos son los tipos de casos que nosotros litigamos. Nos presentamos ahí, nos oponemos a esa medida y damos las razones por las cuales esa es una práctica estereotipante y revictimizante para las mujeres. Otro caso testigo que ahora está en la Corte y todavía no hemos logrado son los casos de prescripción. A partir de todo lo que ha sucedido con el fenómeno nada menos, pero también con el caso de Telma Fardín, por ejemplo. Hemos empezado a recibir enorme cantidad de casos de delitos sexuales, de abusos sexuales de antigua data, digamos, de muchos años atrás. Mujeres de 40 años, de 50 años que vienen a denunciar ahora, que han sido abusadas por su padrastro, por su tío a los 5 años, de los 5 a los 15, muchísimos casos de esos. ¿Por qué? Porque ahora se está, digamos, desarmando esta naturalización de la violencia.
estamos pudiendo construir, digamos, públicamente que todas estas prácticas no son naturales, que no son habituales, que no son tolerables para las mujeres. Entonces, ahora recién muchas mujeres pueden acceder al sistema de justicia con su cabeza cambiada, digamos, habiendo hecho la decodificación previa de que han sido víctimas de violencia, que han sido abusadas. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, hace relativamente poco recién llegó una ley que se hizo cargo de que el fenómeno criminal del abuso sexual tenía estas características, que las mujeres no denunciaban, y los varones incluso, porque hay casos también de abuso sexual infantil de varones, que no denunciaban porque no podían comprender, por ahí hasta que fueron mayores y más avanzados. Entonces la ley, que en un momento se llamó la ley Piazza, no sé si les suena, y después sufrió una nueva modificación que cambió los plazos de prescripción. Entonces hay para los delitos sexuales un plazo de prescripción distinto, que no es desde el momento de la comisión del hecho, sino desde que se cumple la mayoría de edad y hace la denuncia. O sea, que si la persona recién hace la denuncia a los 40 años, ahí empieza a correr la prescripción. Bueno, esto es un problema judicial que involucra a una cantidad enorme de casos, que son todos los que lo estamos ocurriendo ahora, digamos. La posición nuestra es que esta ley tiene que ser aplicada para los casos anteriores. Hay un problema, no sé si escucharon alguna vez, de retroactividad de la ley penal, que siempre beneficia a la persona imputada, ¿no? La retroactividad siempre se aplica a la ley más benigna. Si sale una ley nueva que es más benigna para el imputado, se aplica, y si hay una ley nueva que es más perjudicial, no se aplica. Bueno, esto lo estamos litigando porque estamos poniendo en juego ahí que hay convenciones internacionales que protegían a las mujeres y a los niños y niñas anteriores a esta ley, pero esto es un tema que puede ser muy técnico, pero si lo resuelve la Corte favorablemente implica que una catarata de casos pueda prosperar, y de lo contrario todos esos casos quedarían impunes. Ese es el tipo de intervenciones que nosotros podemos llamar litigio estratégico. Y además, digamos, de hacer ese trabajo en los casos, lo que sí tenemos, a diferencia de otras fiscalías que tienen que tramitar los casos a diario, que tienen detenidos, turno, y que por ahí no tienen capacidad operativa para hacerlo, es pensar, esto que yo les decía antes, la política criminal del Ministerio Público. Bueno, ¿cómo? Es mirar el fenómeno en su totalidad y decir, bueno, respecto de los femicidios, ¿qué falta? Después vamos a hablar de los femicidios, pero ¿qué hace falta? ¿Qué está pasando en el sistema de justicia que necesitamos transformar para mejorar la respuesta que tenemos? Faltan números. Hace poco tiempo no teníamos ni siquiera un registro de femicidio. Recién en el 2014 la Corte sacó un registro de femicidio. Falta protocolos de investigación, porque los jueces y las juezas no saben, cuando investigan, y si no los fiscales y fiscalas, no saben cómo investigar diferencialmente una muerte violenta de una mujer para probar los agravantes de género. Entonces hay que dar pautas a los fiscales para investigar. Bueno, distintas, digamos, cuestiones que hacen a que el organismo brinde herramientas a las y los fiscales para investigar con perspectiva de género, para torcer este actuar deficitario en la investigación de los casos. Ahí hay 3 ejemplos muy, muy chiquititos de algunas de las cosas que hicimos. Hay 3 áreas operativas en la UFEM, cada una corresponde a una función diferente. Hay un área de análisis criminal. Esta área, el sentido que tiene es justamente construir información criminal para el trazado de estrategias y de políticas. Por supuesto, el primer punto sobre los cuales nos paramos es el trabajo de construcción de información criminal sobre femicidios, que no había. Y ahí hicimos un instrumento de medición que aplicamos nosotras casi caso a caso. Relegamos todas las causas de muertes violentas de mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde tenemos competencia. Independientemente de la calificación que se haya asignado, independientemente si la causa está archivada, si hay un prófugo, si fracasó por cualquier razón, vamos a mirar el hecho nosotras y ahí determinamos con una serie de variables que se fueron desarrollando si ese es un caso de muerte violenta o no. Para después poder saber si ese caso prosperó como corresponde o no prosperó como corresponde. Esto, que parece una cosa menor, porque en la Ciudad de Buenos Aires no hay tantos casos, tiene una potencialidad enorme porque ahora estamos trabajando con otras provincias. Santa Fe es una de ellas, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, y después, para trasladarlo a todo el país, en tratar de construir un instrumento único para medir. Porque esto del sistema federal lo que hace es que cada una de las provincias tenga su propia información, tenga su propia lógica, su propio sentido. Necesitamos ponernos bastante de acuerdo en qué entendemos por una muerte de género,
una muerte por razón de género. Y saber y ponerle nombre, digamos, a esos crímenes. ¿Para qué? Para poder, primero, dimensionar el fenómeno. Bueno, ¿cuántas muertes violentas de mujeres hay? ¿30 o 3.000? Porque hay mucha diferencia, digamos, no solamente en términos de entender qué es lo que está pasando, de la gravedad que tiene, sino también de cómo el Estado, qué recursos el Estado tiene que asignar para eso. Y lo mismo estamos haciendo para llevar este instrumento de medición a nivel regional. Nosotros participamos de una asociación iberoamericana de ministerios públicos, donde los dos objetivos centrales justamente son tener un instrumento común en toda la región para entender qué son los femicidios y tener una forma común de investigarlos, digamos, los lineamientos de un protocolo que si les llegamos les cuento, que es un modelo latinoamericano de investigación de muertes violentas, el protocolo ONU. Bueno, pero esa área, un poco el sentido que tiene es esto, construir información criminal para dimensionar el fenómeno y poder después trazar y desarrollar estrategias de intervención. La otra área es justamente el área de política criminal. En esa área lo que hacemos es construir herramientas de investigación. Ahí se trabajó el protocolo de investigación de femicidios, que es un protocolo que adaptamos, que llevó muchísimo tiempo, y adaptamos para nuestro país. Santa Fe está haciendo su propia adaptación del protocolo, estamos trabajando en conjunto para que el MPA tenga también su propio protocolo de investigación. Tenemos una guía de violencia doméstica, todas herramientas de investigación que repartimos a los fiscales para que cambien su forma, para que adapten, digamos, su forma de investigación e incorporar la perspectiva de género en los delitos, en la forma de investigar, en la forma de atender a las víctimas, etc. Bueno. También, muy someramente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres y qué ha receptado el Estado argentino? Argentina tiene normas bastante interesantes sobre violencia de género que protegen a las mujeres. Todo parte de un techo general de normas internacionales de derechos humanos que obligan al Estado argentino a tomar medidas para sancionar y para perseguir, investigar y sancionar y reparar los delitos de género desde una perspectiva de género, que impone además algo que se llama el deber de debida diligencia reforzada, que ahora les cuento qué es. No. Estas que ven ahí son las normas básicas, pero que tienen mucho sustento. Hay dos normas internacionales, dos convenciones internacionales que son las más importantes, que una es la CEDAW, que es del ámbito de ONU, el ámbito internacional, digamos, de todo el mundo, y después está la Convención de Belén do Pará, que es del ámbito regional de América Latina, de la OEA, que es específica sobre violencia. La primera tiene que ver con discriminación, es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención de Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa es la específica de violencia. De esas dos convenciones a las cuales está obligado el Estado argentino, y esto tiene un montón de implicancias, la primera tiene jerarquía constitucional, forma parte del texto constitucional, y la segunda igual fue suscripta por el Estado argentino, aunque no tiene jerarquía constitucional. Y de ahí se deriva nuestra Ley de Protección Integral, que es la 26485, que la deben conocer. Después hay otras dos normas que son importantes que tengan en cuenta, que una es la 26791, que es la que incorpora los delitos de género y el delito de femicidio en sí mismo y algunas otras modificaciones. Pero es la que nos trae por primera vez al Código Penal argentino, en el año 2012, incorpora la figura de femicidio como un delito agravado, digamos, por encima de los homicidios simples. Y después otra ley muy importante es la Ley de Identidad de Género. Ese es como el plexo normativo central, ¿no? ¿Qué se deriva, digamos, de todas estas normas? Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es la violencia de género, ¿no? Porque a veces escuchamos cómo se agravian o cómo la gente y nosotros nos horrorizamos por los femicidios, que por supuesto es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres, pero nos falta hacer la relación causal de dónde viene esa violencia, de dónde sale, por qué llegamos a las muertes violentas de mujeres. Y es importante entender que la violencia tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. Que esto es el anclaje, digamos, la estructura organizacional de nuestro mundo es una estructura patriarcal de la cual deriva la violencia. O sea, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de trabajar sobre la violencia, de lo que hablamos es que tenemos que desarmar esa estructura patriarcal de poder. Ahí está bien descrita, dice que constituye una manifestación de la desigualdad estructural e histórica que existe entre varones y mujeres presente en la sociedad patriarcal,
que se expresa en la relación de dominación de unos sobre otros, porque son las mujeres las que resultan blanco de esta clase de violencia en función de los roles subordinados que se nos asignan. De las normas internacionales se desprende que la violencia contra las mujeres, primero, es una violación de los derechos humanos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque impacta en un montón de acciones que nos debemos, digamos, como Estados. Entender a la violencia de género con la gravedad que tiene. Una vez más, no es un asunto privado, no es un asunto chiquito, no pasa en el interior de los hogares, es una grave violación de los derechos humanos que digamos, tiene impacto en la obligación del Estado. Es una ofensa a la dignidad humana, es una manifestación nuevamente de las relaciones de poder históricamente desiguales, es estructural, como decíamos antes, y se ejerce en todos los ámbitos de las relaciones sociales, privadas y públicas. La Convención de Belén do Pará, que es, como les decía, la rectora de la protección de los derechos de las mujeres en términos de protección a la violencia, ¿no? De erradicación de la violencia en particular, la define de esta manera: es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Y para que a nadie le quepa ninguna duda sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia y cuál es digamos, la extensión de esa estructuralidad de la violencia, la va desagregando y dice que es la violencia que ocurre dentro de la familia o de la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor haya compartido o comparte el mismo domicilio con la víctima. Es también la que ocurre en la comunidad y pueda ser perpetrada por cualquier persona en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, en establecimientos de salud, por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. O sea, la definición de la cual partimos de violencia contra las mujeres es una definición amplia. Esto, en nuestro país, la ley se hizo cargo de esto, ahora lo vamos a ver, pero hay muchos otros países donde esto no es así y se sigue perteneciendo, digamos, a este paradigma de que el femicidio, por ejemplo, solamente es intrafamiliar, ¿no? En España, por ejemplo, en Chile, la definición de femicidio es cuando es cometido por una pareja, exclusivamente. Para Argentina, y justamente porque nos hacemos cargo de esta Convención de Belén do Pará, el femicidio es por razones de género y puede ser incluso por parte de un desconocido. La violencia de género no tiene que ver exclusivamente con una violencia, ni antecedentes de violencia, ni que sea cometido exclusivamente por una pareja. Seguimos viendo incluso hoy, pese a que tenemos estas normas, muchos jueces, muchas sentencias en las cuales se excluye la figura de femicidio porque no hay antecedentes de violencia, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante saberlo porque partimos de un paradigma amplio y de esto nos tenemos que hacer cargo. ¿Qué implica para los estados esta definición? Bueno, uno de los artículos más importantes de la Convención de Belén do Pará es el artículo 7, que impone los deberes del Estado frente a la violencia de género. El primero es actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto es lo que les decía antes, que se llama debida diligencia reforzada. ¿Qué implica? La Convención Americana, que es una de las primeras convenciones de protección de los derechos humanos, habla de que todas las violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas con debida diligencia. Bueno, esta Convención de Belén do Pará sube aún el estándar un poquito más. ¿Y qué implica? Bueno, primero parte del concepto de que tenemos un fenómeno tal de violencia contra las mujeres que es tan extendido, que es tan masivo, que es tan sostenido históricamente, que no lo podemos detener, que pese a todas las acciones que hacemos, las muertes violentas de mujeres no cesan, no se reducen en su número, y no estamos, digamos, siendo eficientes en administrar los recursos para acabar con ella, que necesitamos subir aún más el estándar. No alcanza con investigar los casos con debida diligencia, sino que es con debida diligencia reforzada. Es un plus de intensidad en las acciones que tenemos obligación como Estado en estas investigaciones. O sea, no solamente estamos atrás hoy en el sistema de justicia en cómo respondemos a estos casos, porque los casos se archivan, porque no se investigan, porque no se le da importancia, porque se abrevian, porque las mujeres son enviadas a sus casas a amigarse con el marido. O sea, estamos por acá, este es el estándar cero y tenemos que estar por acá, digamos. O sea, primero, ni siquiera llegamos al estándar cero de eficiencia en cuanto a equiparación de cómo se investiga el resto de delitos. Bueno, tenemos que ir por encima.
porque el fenómeno es tan grave y es más grave que el resto de los fenómenos criminales que el Estado tiene que poner un plus. Esto es lo que se llama debida diligencia reforzada. O sea, cuando nos enfrentamos frente a un caso de violencia, con un caso de violencia de género, nos toca a nosotras y a nosotros como operadores de justicia, pero también le toca a la comunidad a la hora de acompañar a las mujeres a acceder a la justicia y de exigir, digamos, respuesta por parte del Estado. Que es un conocimiento, digamos, general que tenemos que tener. Hay una herramienta que es, ustedes tienen que investigar con mayor eficiencia que el resto. Hay un plus de investigación, porque no solamente además hay que investigar el caso y llevarlo adelante y lograr encontrar al responsable y sancionarlo, sino que además hay una víctima que en paralelo muchas veces sigue corriendo riesgo. O sea que hay una doble obligación ahí en los procesos penales de investigar y de acompañar a las víctimas para neutralizar el riesgo y además para acompañarlas en el proceso que significa involucrarse en un procedimiento penal, ¿no? Enfrentarse a peritos, enfrentarse a declaraciones, por ahí incluso participar en audiencias con el propio imputado. Digamos, todo eso son situaciones en las cuales el Estado tiene que tener herramientas para poder acompañar a esa víctima de manera adecuada. Por ejemplo, tomando declaraciones, dándole las garantías para que una declaración sea tomada con todo el respeto y la contención posible. Tienen que poder ser escuchadas por ahí, si es que así lo desean, por personas de su mismo género, tiene que ser un ambiente privado, tenemos que poder dar el tiempo necesario para que esa víctima procese su declaración, si quiere o no, que se decida, que pueda entender de qué se trata, brindarle acompañamiento psicológico si es necesario, brindarle toda la información adecuada a lo largo del proceso para saber a qué se va a ir enfrentando. Muchas veces hemos visto también en procesos penales que la violencia se agudiza cuando la mujer hace la denuncia o cuando está por empezar el juicio o cuando se impone la condena y puede haber como picos de violencia, de reacción por parte del agresor, que el sistema de justicia tiene que estar atento, porque no alcanza con investigar, ¿no? Sino que esto es también acompañar a la víctima. Bueno, esto que es un poco lo que les decía, otra de las obligaciones del Estado es adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar o dañar o poner en peligro la vida de las mujeres. Tiene que ver con las medidas de protección. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Esto que parece una obviedad, ¿no? Dice que le demos un juicio justo, es obvio. Procedimientos legales justos y eficaces. Todas obviedades que en la práctica son desatendidas, que no se cumplen. Fomentar la educación y la capacitación del personal en la administración de justicia. Esto es, les diría, uno de los problemas centrales que tenemos, ¿no? La falta de enfoque de género que tenemos en las y los operadores de justicia. Estas son las razones por las cuales la respuesta es ineficiente también, ¿no? Suministrar los servicios especializados para la atención necesaria a las mujeres objeto de violencia, refugio, servicios de orientación familiar, etc. Estas son las obligaciones más básicas que se imponen en la Convención. O sea, imagínense que esto es para todos los países. Después nuestra ley desarma un poquito más y pone obligaciones más finas. Pero esto al menos, estas 5 o 6 obligaciones, se deberían cumplir, digamos, a rajatabla. Esto es una de las cosas que tenemos pendientes como sistema de justicia. Como les decía, la Ley de Protección Integral, que es del año 2009, recepta un poco las obligaciones de las convenciones internacionales. Siempre es así, siempre están las convenciones que más bien son expresiones de deseo, a veces no, pero son mandatos muy generales y la ley tiene que ir desgranando un poco e imponiendo obligaciones más concretas para los estados. Los objetivos de la ley son eliminar la discriminación entre mujeres y varones, garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, diseñar políticas públicas para la violencia, garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, remover patrones socioculturales de desigualdad de género. Son amplísimas. La ley, acá está la definición legal que recepta de la Convención de Belén do Pará, que es nuestra definición nacional de violencia contra las mujeres. Es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. También quedan comprendidas las acciones cometidas por el Estado o por parte de sus agentes, no solamente por parte de privados. Y también hay violencias indirectas. Esta ley lo que no hace es incorporar figuras penales. No tiene delitos,
Tiene enunciación de derechos y una serie de obligaciones para la justicia civil de protección a las mujeres. En otros países hay leyes especiales que incluyen delitos específicos de género. En nuestro Código Penal, salvo el delito de femicidio, que se hace extensivo a las lesiones, nosotros no tenemos delitos específicos. Cuando investigamos casos de violencia contra las mujeres, investigamos delitos sexuales, pero también puede ser contra varones, no tienen género, digamos, los delitos. En España, que es una de las legislaciones más detalladas, hay una batería de delitos menores, incluso de hostigamiento, incluso ellos agravan los delitos más chiquititos, les ponen penas altas para desalentar digamos, el crecimiento de la violencia. Son como modelos legales distintos. Nosotros no tenemos nada de todo eso, pero tenemos una ley muy interesante. Los tipos de violencia que se establecen en la propia ley y también tienen que ver con hacer visible que la violencia no es exclusivamente la violencia doméstica, y por eso lo va nombrando, ¿no? Le va poniendo nombre y dice que los tipos de violencia es la física, pero también es la psicológica, también es la sexual, también es la económico-patrimonial y también hay violencia simbólica. Todos esos son tipos y manifestaciones de violencia. Por supuesto que no todos estos son delitos, ¿no? Para que sea delito, la conducta de maltrato o de violencia tiene que impactar, tiene que encuadrar en alguna figura legal. Pero sí, todos estos tipos de violencia son violencias que sufren las mujeres usualmente y que pueden generar, digamos, una obligación y un deber del Estado de actuar en algún sentido. Tenemos muchísimos casos de violencia simbólica, moral o económica, que son la mayor parte de las primeras expresiones de violencia intrahogar en general, ¿no? También. De varones o parejas que las hostigan a las mujeres con el dinero, que no les dan dinero, que no se pueden ir del hogar porque no tienen capacidad de subsistir, el deterioro permanente de la autoestima de las mujeres, insultándolas, denigrándolas, dejándolas, digamos, en un estado de muchísima vulnerabilidad emocional y psicológica. Eso también es violencia de género. Sobre eso también hay que intervenir. Y después, otro tipo de desagregación que hace la ley es las distintas modalidades, ¿no? También, una vez más, para nombrar los lugares o los tipos de manifestaciones que puede tener la violencia. Y arranca con la doméstica, que es la que más conocemos, que es la más frecuente, pero también es la institucional, también es la laboral, en los ámbitos. Por eso estamos discutiendo en todos los ámbitos, en las universidades están discutiendo protocolos de intervención de actuación de la violencia. En los sindicatos se están discutiendo protocolos de intervención para casos de violencia, violencia contra la libertad reproductiva, todo lo que tiene que ver con el parto respetado, con la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática. Todas estas son manifestaciones de violencia que impone la ley. Esto solamente... Me imagino que ya lo conocen, pero sí la diferencia que a veces no se conoce muy bien de qué significa género, qué significa orientación sexual, qué significa identidad de género y qué significa expresión de género. Tenemos una ley nosotros que es la identidad de género que hace esta diferencia. Es importante saber que el género, por oposición al sexo biológico, que es el sexo asignado al nacer por nuestro cuerpo, es una construcción social. O sea, el género femenino y el género masculino son construcciones que se hacen culturalmente y que se le asignan determinados valores a cada uno. El género femenino se le asignan valores de vulnerabilidad, de fragilidad, de feminidad, y eso es a lo que hay que responder, digamos. Y después, por supuesto, luego a la masculinidad se le asigna el valor de fortaleza, del valor de macho, digamos, tiene que ser fuerte, tiene que ser proveedor, y luego hay una jerarquía entre estos valores, ¿no? No solamente hay asignación de estereotipos a cada uno de los géneros, sino que después hay una jerarquización de lo masculino sobre lo femenino. La orientación sexual, en cambio, es la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de un mismo género, o de más de un género, así como la de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Cuando sufrimos discriminación, cuando hablamos de discriminación o cuando hablamos de crímenes de odio, por ejemplo, es importante diferenciar entre género y orientación sexual. No es lo mismo la orientación sexual, que implica que una persona sea gay, lesbiana, bisexual, poliamor, que la identidad de género, que puede ser femenina o masculina, y ahí es donde entran a jugar, digamos, todas las identidades travestis, transexuales, etc.
Y la identidad de género en particular, que es la define la propia ley, nuestra ley nacional, es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que eso sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales, que eso es la expresión de género. Esto puede traducirse luego en un cambio de identidad incluso legal en nuestro país. No todos los países tienen esta previsión. Tenemos una de las leyes pioneras en este sentido. Incluso hay países como Paraguay que tienen penalizada la homosexualidad. Esto solamente un poco para que entiendan el mapa judicial muy rápidamente. Como yo les decía al principio, está el fuero federal, que es el fuero donde... ¿Qué delitos? Esto es para pensar también qué delitos involucran violencia de género, porque en muchos casos, y de hecho así se asigna incluso institucionalmente en los ministerios públicos, se cree que la violencia de género es exclusivamente las lesiones, las amenazas de los delitos sexuales y los femicidios. Y violencia de género puede haber en todos los fenómenos criminales. En el narcotráfico podemos encontrar casos de violencia de género. Nosotros hemos intervenido en casos de violencia de género. Por ejemplo, no sé si se acuerdan el caso de Salta, creo que esa señora que tenía el hijito enfermo de cáncer. No sé si, bueno, se llamaba Claro, exactamente. Ella había cruzado la frontera, le habían ofrecido, como le ofrecen a muchísimas mujeres, lo que se llama mula o bagallera. La mayor parte de las mujeres presas en Salta, y la mayor parte de las mujeres presas están presas por delitos de droga. O sea, estamos viendo ahora cómo la violencia se traslada, porque las mujeres empiezan a ocupar, a partir de la globalización y todos lugares de sostenimiento de su hogar, de sostenimiento de sus hijos, en lugares, digamos, en la explotación económica, y esto las ha trasladado también a ser utilizadas por los mercados ilícitos. Entonces hay un problema serio a nivel carcelario de que muchísimas mujeres, el porcentaje más alto de mujeres presas es por delitos de droga, sobre todo en las cárceles de frontera. Entonces ella, Claudia se llamaba, era una de las tantas, es una de las tantas mujeres que cayó en ese esquema de ilícito, y le ofrecieron a cambio creo de $500 trasladar una valija con marihuana, creo, de Bolivia hasta Argentina. Entonces ella tenía un hijo enfermo de cáncer, no tenía cómo pagarle los medicamentos, era una madre sola con 5 hijos, uno estaba embarazada, y cuando vino para acá y cruzó, la detuvieron en un procedimiento de gendarmería, quedó presa durante un año. Durante ese año su hijito empeoró, y en algún momento, digamos, nosotras, claro, en ese caso nadie nos había pedido colaboración porque era un caso donde había una mujer imputada. Nadie ve que ahí hay un caso de violencia de género, porque ven una mujer presa por un delito de droga y la obligación del Estado de perseguir el narcotráfico. Cuando nosotros nos enteramos porque salía una noticia periodística, lo levantó un periodista de Infobae, ahí pedimos la intervención, y de hecho lo hicimos en conjunto con la Procuraduría de Narcocriminalidad y el fiscal de Salta. Hicimos un pedido concreto para que esa mujer sea excarcelada para ir a ver a su hijo. Y bueno, fue excarcelada después de un tiempo y llegó una semana antes, el hijito se murió. Pero bueno, es un caso concreto, digamos, de cómo la violencia de género puede también manifestarse en otros ámbitos. En el narcotráfico está muy claro, digamos. Estamos viendo cómo el mercado ilícito de narcotráfico está empezando a utilizar a las mujeres en escalas, por supuesto, de los últimos eslabones del narcotráfico para comercializar droga. La trata de personas, por supuesto, que también es un delito que involucra a las mujeres, no solamente la trata sexual, sino también la trata laboral, por la misma razón que les decía antes. En los delitos de lesa humanidad, que también, digamos, si no miramos con perspectiva de género, fíjense que en todo el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad, desde el juicio de las juntas en adelante, hasta el año 2010, se llevaron adelante todos los procesos sin una sola condena por delitos sexuales. Y ocurrieron en todos los centros clandestinos, y las mujeres, algunas los relataban en sus testimonios, pero nunca jamás se imputó por un delito sexual, sino se englobaban adentro de las figuras de tortura, de desaparición, del resto de los delitos, pero nunca se calificaba, nunca se nombró que ahí había crímenes sexuales contra las mujeres, que las mujeres sufrían especialmente las torturas como una forma también ¿no? de ese proceso de tortura sistemático que hizo la dictadura militar. Esto pasó en Argentina y pasó, porque lo hemos
conversado también con otras colegas, en todos los países donde se investigan crímenes de lesa humanidad y conflicto armado. Pasó en Colombia, pasó en Chile. En todos los países donde se investigan conflictos armados hubo crímenes sistemáticos sexuales y nunca hay condenas. Entonces, uno de los desafíos también de tener una unidad especializada y de mirar, digamos, de llevar adelante la labor del Ministerio Público con enfoque de género es poder mirar en aquellos fenómenos criminales que tienen otras características, cómo se expresa específicamente la violencia contra las mujeres. En los crímenes de la dictadura, en los crímenes ocurridos acá, todos los crímenes de lesa, había delitos sexuales y esto también es un objetivo para empezar a mirar. En la criminalidad económica, que también pertenece al Fuero Federal, hay más mujeres involucradas, ahora hay toda una corriente que está empezando a mirar el impacto diferencial que tiene para las mujeres los delitos de corrupción, cómo las mujeres sufren más la corrupción que el resto, por supuesto porque estamos afectadas por la brecha salarial, por los lugares que ocupamos en la escala económica. Todos los delitos económicos afectan diferencialmente a las mujeres. La violencia institucional también, las torturas en las cárceles, la violencia obstétrica, la violencia en las instituciones psiquiátricas, que son violencias ejercidas por el Estado, también como funcionarios y funcionarias públicas, ejecutadas sobre las mujeres de una manera diferencial, en muchos casos involucrando violencias sexuales y acoso. Esto es lo que tiene que ver con el Fuero Federal. Después, por supuesto que en los fueros ordinarios, nacional y también en todos los fueros provinciales, los principales delitos son los que ya conocemos y los que usualmente asociamos con violencia de género, que son el femicidio, los abusos sexuales, las privaciones de la libertad, las amenazas coactivas. Y en la Ciudad de Buenos Aires, aparte, tenemos lo que ustedes tienen todo mezclado en las justicias provinciales, que son las amenazas, los daños, la violación de domicilio, las lesiones, el acoso a menores y todos los que tienen que ver con delitos informáticos también ahora, el grooming, la pornografía infantil, digamos. Hay una batería enorme de delitos que involucran o que pueden involucrar violencia de género. Entonces, el abordaje desde el sistema de justicia es no mirar por delito, sino mirar cualquier manifestación de violencia contra las mujeres que se pueda producir en cualquier investigación penal y poder levantarla, digamos, hacerla visible y abordarla de una manera diferencial y aplicarle estos estándares, además, que nos imponen las normas internacionales de debida diligencia reforzada. Bueno, esto no se los voy a explicar porque son chinos. Esto es el circuito de las denuncias, pero es para la Ciudad de Buenos Aires. Algunos tipos de protección de medidas judiciales, vieron eso que yo les contaba hace un ratito, de la obligación que tenemos desde el sistema de justicia, no solamente de investigar los delitos por un lado, sino también de proteger a las mujeres, que casi todas estas medidas a veces vemos que son insuficientes, pero son las que tenemos disponibles, que son la prohibición de acercamiento, esa es lo que se llama la famosa orden de restricción que se le da a las mujeres. Ahí el problema que muchas veces ocurre, que es que se le da la orden de restricción a la mujer para que la mujer vaya a notificar al señor que la deje de agredir. Esa es una cosa que vemos a diario. Y además esas órdenes, cuando son casos, hay que evaluar muy bien los casos porque es como la más leve, pero si es un caso grave, eso en general es insuficiente, ¿no? Porque es simplemente un papel que dice no te acerques. Pero cuando son casos de bajo riesgo puede servir porque, digamos, cuando está debidamente notificada, lo que genera es un nuevo delito. Cuando el agresor incumple esa orden de restricción, ahí ya, en nuestro caso, por ejemplo, desde la UFEM lo que hacemos es pedir la detención, porque hay un nuevo delito que es el incumplimiento de una orden judicial. Esto también hay que empezar a construirlo y a litigarlo, pero no siempre se hace. La exclusión del hogar es otra de las medidas. Hay otras cuando ya el delito es más grave, es alguna medida de seguridad, de custodia sobre el domicilio en concreto, que también es muy difícil de sostener en el tiempo, porque hasta cuánto tiempo se puede poner un policía en la puerta de la casa. Es una medida extrema, digamos, pero en España, por ejemplo, uno de los sistemas que tienen ellos, que tienen la policía absolutamente formada, porque ahí se tomaron en serio y además tienen una estructura policial muy distinta, profesionalizada. Es un sistema en el cual, como si fuera de tutorías, cuando una mujer hace una denuncia en la comisaría la tiene una persona y se le asigna un tutor o una tutora que tiene el teléfono, entonces la mujer llama, ese es el referente que tiene para siempre, que la acompaña. Reintegro de las mujeres a su domicilio para retirar sus pertenencias, eso es algo que pasa muchas veces cuando la mujer se va pero deja todo ahí, no puede volver ni siquiera a buscar sus cosas.
La justicia tiene que poder acompañar y hacer un proceso con la policía para ir a retirar sus cosas. El secuestro de armas, esto es importantísimo, esto sí está regulado, y en cada caso donde hay, por ejemplo, denunciados funcionarios de fuerzas de seguridad o personas que se sabe que tienen armas, lo primero que hay que hacer es el secuestro del arma, es una medida urgente. Bueno, otras vinculadas a procesos de familia, suspensión de régimen de visita, guarda de hijos, etc. Estos son procesos más civiles. Y esto que por ahí les sirve en particular a ustedes como docentes, es que hay un artículo concreto de la Ley de Protección Integral que dice que la denuncia penal es obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos o de salud. Esto puede ser un problema, a mí me parece que esto tiene que ser objeto de debate y no sé, después me contarán si se enfrentan a situaciones de este tipo y cómo las manejan, ¿no? Porque yo creo que esta obligación que se pone en cabeza de los docentes puede llegar a ser problemática y peligrosa. Si no se maneja bien. Nosotros tenemos un protocolo provincial que lo sacamos por paritaria. No, lo que le estaba comentando a Mariela, que específicamente no sobre este tema en particular, pero nosotros ya tenemos un procedimiento elaborado en paritaria, discutido, a raíz también de las obligaciones que tenemos de comunicar a la autoridad sobre casos de vulneración de los derechos de niños y niñas. Está bueno conocerlo, me gustaría. Bueno, eso, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque ahora empezaría con lo de los femicidios. Sí, tenemos. Son las 11. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, hasta ahí el panorama más general normativo sobre violencia. Ahora les voy a contar, aunque sea hasta donde lleguemos, un poquito sobre femicidios, sobre las muertes violentas de mujeres. El femicidio es un concepto que no existió siempre, lo sabremos perfectamente, digamos. No es que no haya existido el fenómeno, sino que no existía nombrarlo. Y es un concepto que surgió primero de las ciencias sociales y después se fue trasladando a las normas. Pero en el año 76, la primera que habló, que le puso nombre a las muertes violentas de mujeres, es una persona que se llama Diana Russell, que en el Tribunal Internacional de Crímenes de Mujeres en Bruselas utilizó por primera vez el término femicidio y lo definió como el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. O sea, no cualquier muerte violenta de una mujer es un femicidio, sino que tiene la característica central que tiene es que, primero, que es cometido por varones, y después que es la razón de ese crimen es que es debido a la identidad de género de la víctima. Entonces dijo más extensamente que los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres por placer o deseos sádicos hacia ellas o por su posición de propiedad sobre las mujeres. Pretenden marcar la especificidad de estos crímenes sexistas motivados por misoginia, por creencia de la superioridad o posesión respecto de las mujeres. Esta es la primera vez que alguien en el mundo nombró la palabra femicidio y empezó a tratar de entender cuál era la diferencia entre los crímenes en general, los crímenes violentos y los crímenes contra mujeres en particular. Años después, en los años 90, Marcela Lagarde le tocó intervenir en un caso que es un caso muy conocido de la Corte Interamericana que se llama Campo Algodonero, no sé si alguna vez lo escucharon, que fue el primer caso donde se habló de los femicidios. En Ciudad Juárez lo que pasó fue que es una ciudad muy chiquita de la frontera de México con Estados Unidos, donde empezó a haber muchas desapariciones de chicas jóvenes. Había ahí plantas fábricas de algodón, por eso se llamaba Campo Algodonero. Las mujeres trabajaban en los campos de algodón y empezó a haber desapariciones de jovencitas. La característica que tenían todas es que las madres iban a denunciar, madres que hoy están organizadas, son las madres de Juárez, iban a denunciar y la policía les decía, se fue con el novio, vengan 48 horas. No había nunca una respuesta del Estado, siempre era vaya, ni siquiera le tomaban la denuncia. Las chicas empezaron a aparecer después muertas en estos campos, en los campos. Entonces, este caso se litigó, llegó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo que había responsabilidad del Estado porque los crímenes eran sistemáticos, ocurría y no había ninguna respuesta del Estado, digamos. Entonces, que el Estado era corresponsable, porque el mensaje que estaba dando de impunidad y de falta de respuesta frente a eso, lo que hacía era habilitar y seguir habilitando la violencia y los femicidios. Y Marcela Lagarde ahí lo que inventó, complejizó un poco el concepto y habló de feminicidio. Vieron que a veces escuchamos femicidio, feminisio. Acá en Argentina se usa indistintamente, pero esta es la diferencia central, que es cuando involucra, digamos, al Estado.
Y el feminicidio, dice ella, tiene 3 elementos principales. El primero es que hay condiciones sociales que toleran la violencia extrema contra las mujeres. Esto, ¿no? Como los crímenes se producen repetidamente y el Estado no da ninguna respuesta. Entonces se siguen produciendo los crímenes y se multiplican. Hay una calidad de crimen de odio contra las mujeres que se cometen y hay una impunidad en estos crímenes. Y ella lo que dice es que esto lo que implica es una ruptura del Estado de Derecho, ¿no? Por la falta de respuesta del Estado. Y sirve para dar cuenta de todas las muertes violentas de niñas y mujeres, que incluye suicidios, accidentes, desatención de salud, etcétera, que se producen en el marco de la expresión de género, ¿no? O sea, no solamente los crímenes violentos producidos por particulares contra las mujeres, sino todos los crímenes de mujeres que frente a la inacción del Estado y frente a la falta de priorización que se da a esas muertes, siguen ocurriendo en todos estos ámbitos. Recién, varios años después, en el año 2008, el MESECVI es el mecanismo de control. Cada convención de derechos humanos tiene un mecanismo de control que garantiza, digamos, que esa convención se cumpla o hace un seguimiento, no es que no garantiza nada, pero hace un seguimiento de que la convención, cuál es el estado de cumplimiento por parte de cada uno de los estados. El MESECVI es el específico de la Convención de Belén do Pará. Y es la primera vez que hay una definición oficial en el año 2008 que define en un texto, si bien es internacional, pero es un texto oficial, qué es el femicidio. Y lo define de esa manera. Es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción o por omisión. Una vez más, la definición es amplísima. El femicidio no es el marido que mata a la mujer solamente, es todos estos crímenes. Una vez más acá, después más desagregado, ¿qué es el femicidio para el MESECVI? ¿Es la muerte violenta de mujeres por razones de género? Bueno, es lo que ya dije, desagregado, perdón. Las características que tienen los femicidios, las muertes de mujeres, es que están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género, ¿no? ¿Por qué se producen las muertes de mujeres? Los varones no mueren no son asesinados por ser varones. Mueren por otras cosas, mueren en guerras, mueren en conflictos armados, mueren en robos, en riñas entre ellos, por la utilización de armas, mueren por otras razones, no son asesinados por ser varones. Las mujeres son asesinadas como consecuencia de esta cultura de desigualdad y discriminación contra las mujeres. No son casos aislados, otra vez esto de pensarlo como un fenómeno estructural, que es importantísimo, digamos, ¿por qué el Estado tiene que responder de esta manera tan intensificada con este deber de videodiligencia? Bueno, porque es un fenómeno estructural y en algún momento hay que detenerlo, hay que poder desarrollar herramientas y estrategias para detenerlo. Presentan intensidades y patrones específicos de acuerdo al contexto social en el que ocurren, no es lo mismo. Si bien las muertes y la razón de género que se produce en todos los crímenes está presente como punto común, sí hay distintas formas en que se materializa. En Centroamérica, por ejemplo, en general las mujeres son asesinadas por pandillas, lo que se llaman las maras, no sé si conocen, todo el fenómeno de las maras es muy problemático en Centroamérica. En México ocurre de otra manera, hay muchas desapariciones de mujeres ahí, son lo que se llama femicidios sin cuerpos. En Argentina tenemos, y en casi todo Sudamérica, tenemos más femicidios íntimos que otra cosa, pero también crímenes sexuales. Se manifiesta de distintas maneras, pero en todos está presente el componente de género. El MESECVI, ¿qué recomienda o qué le impone a los estados como consecuencia de esta realidad? Bueno, tomar medidas para empoderar a las mujeres es una de ellas. O sea, fíjense cómo también estamos hablando del paso anterior. No estamos solamente hablando de la obligación de sancionar y de perseguir los delitos con eficiencia, que es una obligación concreta y tiene impacto en la prevención también. Por esto que decía Campo Algodonero, si el sistema de justicia es ineficiente, no responde y hay impunidad, el mensaje que da el Estado es siga, siga, la de la Molina, siga, siga. En cambio, si nosotros logramos el objetivo que es cero impunidad en los casos de femicidio, este es un mensaje concreto de esta es una conducta no tolerada. O sea que hay una acción, una razón que tiene el sistema de justicia y que puede impactar en la prevención también. Pero también hay que tomar medidas anteriores, que son las más importantes. Las medidas anteriores para desandar, digamos, las razones de la violencia. El empoderamiento de las mujeres es uno de ellos. Incrementar o mejorar el acceso a la justicia, que por todo esto lo que ya les decía antes es absolutamente deficitario y hoy no está en buenos estándares cómo respondemos desde la justicia, desde el sistema de justicia a las mujeres.
No usar el crimen pasional como circunstancia atenuante, esto que hasta hace poquito lo veíamos, incluso justificado en los medios de comunicación, después puede hablar la compañera seguramente de eso, ya casi no lo escuchamos, pero existe ese pensamiento a veces incluso en la sentencia, la justificación de, bueno, tenía celos, la mató porque se le soltó la cadena, se le fue la mano, ¿no? Todas estas justificaciones del agresor, y esto en nuestro Código Penal se tradujo con una obligación, una prohibición absoluta de que no se puede atenuar ningún crimen cuando se trata de un crimen de género. No hay atenuantes para los crímenes de género. Desarrollar y usar bancos de datos e investigaciones estadísticas sobre el fenómeno es algo que sí en Argentina se empezó a cumplir con los registros de femicidio. Bueno, esto para concluir, pero más o menos lo vine explicando, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio común y un femicidio? Siempre un femicidio es un homicidio, ¿no? También es una muerte violenta de una persona a manos de otra. Pero para que un homicidio sea un femicidio tiene que haber una violencia particular. Y esto tiene que ver con el contexto específico del que se enmarca, que es la violencia estructural de género. El femicidio está determinado por razones de género. Refunda y perpetúa los patrones que culturalmente han sido asignados a las mujeres de subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad, etc. A veces pensamos en los crímenes de género cuando pensamos en los femicidios, justamente lo que hay detrás es un sentimiento de pertenencia, de cosificación de esa mujer. La maté como era, porque era mía, como dice el tango. Si escuchamos a veces escuchamos, hay muchos tangos que hablan de femicidios cometidos en tiempo real a veces, ¿no? 34 puñaladas, hay muchos de esos tangos. Pero había una liturgia, digamos, una poesía incluso detrás de todo eso, ¿no? Entonces lo que hay incluso que desarmar es eso, es la cosa poética y también de masculinización de esos hombres violentos y de reivindicación. Y además reproduce los estereotipos de masculinidad asociada a la fortaleza física y al poder para controlar las vidas y los cuerpos de las mujeres, para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. Esto lo vemos incluso también en cómo se manifiestan los crímenes. Cuando investigamos delitos de género, que no voy a llegar a contar eso, pero solamente como ejemplo, en el protocolo de investigación de femicidios damos pautas de cómo identificar cuando un crimen es un crimen de género. Porque se dice, bueno, qué fácil decir, el femicidio es la muerte de una mujer o en manos de un varón cuando hay violencia de género. ¿Y cuándo hay violencia de género? ¿Cómo se prueba? Porque un fiscal tiene que llegar a un caso y decir, yo tengo que probar, porque además esa violencia de género es el elemento que va a hacer la diferencia entre un homicidio simple, que tiene 25 años de prisión, a un homicidio agravado, que tiene pena perpetua de prisión. O sea, no es poco. Y quienes además trabajamos en la justicia y creemos en las garantías judiciales y en las garantías de las personas acusadas, necesitamos ponerle contenido a eso, porque no podemos sabemos lo que significa mandar a una persona a la cárcel de manera perpetua. Es una tortura de por vida. O sea, que tiene que ser, por supuesto, una cosa de muchísima gravedad. Bueno, el protocolo da pautas de dónde encontramos la violencia de género. ¿Dónde la encontramos? Bueno, por ejemplo, en la forma de comisión de los hechos, algo que se llama overkilling, es algo que vemos en general en los femicidios, es cuando se mata con más de un procedimiento homicida, cuando las mujeres son ahorcadas y apuñaladas o descuartizadas, la forma de disposición de los cuerpos posterior a los crímenes, descuartizadas, tiradas en basurales, en bolsas de con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como tratados, procesados como basura, ¿no? Y descarte. Ahí van a ver una listita de cómo esta tipificación de la figura de femicidio se fue incorporando a casi todos los países de América Latina. América Latina es el único continente que tiene normas específicas de femicidio. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni en ningún otro lugar del mundo está, digamos, avanzada la tipificación para incorporar los delitos de femicidio. O sea que América Latina es pionera en las normas de género y en hablar de femicidio. Argentina es uno de los últimos, pero casi todos incorporaron la figura de femicidio. En Argentina, como les conté al principio, esto se modificó en el año 2012. Se modificó el Código Penal y se incorporaron 4 incisos, en verdad. El primero de ellos lo que hizo fue modificar el inciso primero. Nosotros tenemos el artículo 79 del Código Penal que pena los homicidios y el 80 establece todos los homicidios agravados que tienen pena perpetua. ¿Cuáles son los homicidios más graves de todos? Cuando son con alevosía, cometidos por un cónyuge. Entonces lo que se hizo fue modificar el primero, que hablaba solamente del homicidio vincular, indistintamente de qué género sea. Cuando un cónyuge mata a otro cónyuge,
es un homicidio agravado. Esto se modificó y se incorporó simplemente para ayornar a la vida social actual, que no solamente tiene que ser un cónyuge, sino puede ser cualquier pareja conviviente, no conviviente, ex cónyuge incluso, ¿no? Una figura más amplia porque además casi todos vivimos de esta manera. Otro artículo que se incorporó fue el artículo 4, que fue el que aplicamos en el caso de Diana Zacayán, que son los crímenes de odio, que también históricamente existieron y fueron pensados, digamos, y nacieron con los crímenes de discriminación racial y étnica, y ahí sí se incorporó como causal de odio el odio de género o por la orientación sexual. Esto es un crimen agravado, que tiene un componente común con los femicidios porque detrás hay una razón de género, igual que los femicidios, pero está específicamente destinado a minorías especialmente discriminadas. No son las mujeres, que es toda la población del mundo, sino minorías especialmente perseguidas, como las travestis, como todo el colectivo LGTBI. Después el inciso 11, que es específicamente el femicidio. No se nombra, no dice femicidio, el Código Penal no lo nombra con esa palabra, pero sí lo define como el crimen de una mujer cometida por un varón mediando violencia de género, esto que les decía antes. Esa es nuestra figura de femicidio. También es amplia, no exige que haya pareja, no tiene ninguna exigencia, salvo que se pruebe la violencia de género, que es el gran desafío que tenemos en la justicia. Y es tanto el desafío que casi todos los primeros años de sanción después de sancionado el código, las primeras sentencias solo aplicaban el inciso primero, porque es fácil de probar, porque simplemente probando la relación alcanzaba para la prisión perpetua. Nosotras lo que hacemos es tratar de reivindicar un poco el inciso 11, porque el sentido que tiene también es ponerle nombre a los crímenes de género. No podemos seguir pensando esto nuevamente, que es indistinto y que es solamente una cosa conyugal, sino que tenemos que hacer visible que las mujeres somos asesinadas porque somos mujeres. Y tenemos que poder revertir eso. Entonces, nombrarlo no es nada poco. Nombrarlo y asignarle la dimensión que tiene, saber cuántos crímenes se producen de mujeres, es la razón por la cual necesitamos calificar a los crímenes como femicidio. A veces vemos mucho en los diarios cuando salen noticias de femicidio que no se quiere calificar como femicidio, que se calificó como crimen agravado por la alevosía o por la pareja, que no hubo. Hace poco subimos de... ¿Cómo? El caso de Mar del Plata, de la chica de Mar del Plata. Lucía Pérez. Bueno, esa sentencia es tremenda. Es tremenda cuando... sí, que de hecho lo absuelven por el femicidio porque dicen que ella... ¿qué iba a decir? Bueno, no sé, se me fue. Y el último de los incisos que incorpora este artículo es lo que llamamos femicidio vinculado, que es cuando se mata a una persona allegada a la mujer, en general son los hijos o las nuevas parejas, para causarle daño. Entonces hay como una doble víctima, la víctima concreta del homicidio y la mujer contra la que se atenta, pero hay un crimen de género también ahí detrás. ¿Qué pasa en el sistema de justicia, o qué vemos nosotros desde la unidad especializada y con la experiencia que tenemos en la investigación de casos y también en las conversaciones con fiscales de todas las provincias que nos toca investigar? Que todavía estamos lejos de llegar a los estándares ideales en cómo respondemos frente a las investigaciones de los femicidios. Y los déficits centrales son estos dos que dice ahí. Uno es la impunidad. Todavía tenemos índices altos de impunidad, casos no resueltos y no sancionados. Y la otra es la invisibilización de los componentes de género en los crímenes. Hay investigaciones parciales o inconclusas, en general vemos esto, porque el imputado se fuga y nadie lo busca, porque se oculta a veces tras las otras figuras, como por ejemplo el suicidio. Se investiga un caso como si fuera un suicidio, sin advertir que ahí puede haber detrás un caso de femicidio. Hay un caso muy conocido que a nosotros nos los trajo el EAF, el equipo de antropología forense, que tienen, creo que es en Catamarca, siempre me olvido, un caso que hoy está archivado, de una mujer que fue encontrada en el desierto, totalmente desnuda, y la hipótesis de investigación fue que se había muerto deshidratada y que se desnudó porque tenía calor en el desierto. Entonces, eso. Y la causa está archivada por eso. Está archivada porque es una hipótesis de una muerte accidental. Nadie, ni el juez, ni el fiscal, nadie ve que ahí puede haber una aparte desnuda. Bueno, ustedes ven que la falta de perspectiva de género en la investigación de un caso puede determinar
que un caso sea un caso impune en lugar de ser un caso debidamente investigado. O sea, no es nada poco la falta de perspectiva de género en un caso. No es que es porque le queremos poner colorcitos y que sea más lindo y que nombrarlo femicidio. No, estamos hablando de impunidad cuando hablamos de falta de perspectiva de género. En este caso es muy claro, pero también en muchísimos otros de casos de delitos sexuales, de violencia doméstica. Estamos hablando, cuando funciona mal el sistema, estamos hablando de impunidad, que es lo que necesitamos revertir. Hay recolección incompleta de las pruebas en general. Esto tiene que ver con la falta de priorización de los casos. Cuando las víctimas son más vulnerables, más pobres, más negras, más excluidas, menos familia tienen para que empujen y muevan los casos, menos investigan los casos, menos importancia se da. O sea, no hay una trascendencia otorgada, asignada por el sistema de justicia a estos casos, sino salvo cuando hay una movilización por alguna razón de otro lado. Hay muchas dificultades en el acceso a la justicia de las víctimas indirectas, de los familiares y amigos y conocidos, y un tratamiento también a veces diseccionado, ¿no? Se investiga solamente el caso, y es muy importante los crímenes de género, muy importante investigar el contexto, poder contextualizar ese crimen. Esto es algo que los cuento como anécdota, pero en el caso de Diana Zacayán, que era un caso además particular, porque era la primera vez que se investigaba el crimen de una dirigente, Diana, si no la conocen, es una dirigente travesti muy, muy conocida. ¿Vos la conociste personalmente? Yo no la conocí. Y la asesinaron en su casa, ¿no? Y fue la primera vez que recién se había creado la UFEM, y nos vinieron a ver, me acuerdo, un representante de cada una de las organizaciones, vinieron de la CHA, de 100% diversidad, de todas las organizaciones de diversidad. Y nosotras, como nos enteramos a través de las organizaciones del caso, hablamos con el fiscal que le tocaba intervenir y nos convocó. Y me acuerdo que cuando él estaba yendo a la escena del crimen, entonces yo lo llamé para decirle que aplicara el protocolo de femicidio. Estábamos recontentas porque dijimos, por primera vez vamos a aplicar el protocolo de femicidio para la muerte de una travesti. Estábamos orgullosas de que éramos vanguardistas. Y cuando nos encontramos con las organizaciones, estaba Loana Berkins, que es otra dirigente también muy conocida y muy querida, que ahora falleció, y nos dijo, miren, esto es un travesticidio, nosotros queremos que le llamen travesticidio, estuvimos años luchando para que nos dejen de tratar como varones y ahora nos quieren tratar como mujeres. Nosotros no somos ni varones ni mujeres, somos travestis. Y esa fue para nosotras como también una interpelación, porque interpelación de muchos sentidos. También fue interpelación de nuestro rol como fiscales, ¿no? De poder no escindir, no hacer esta cosa que hace a veces el sistema de justicia, de cerrarse sobre sí mismo y no escuchar ni tener contacto con la comunidad, sino al revés, abrir la puerta y estar atentas a lo que las víctimas dicen, porque en definitiva la investigación de un caso penal es la intervención sobre un conflicto que se desata. En este caso era muy claro porque era Diana y porque el caso, además de afectar la vida de ella y de investigar ese caso en particular y la muerte, estábamos teniendo que intervenir sobre un conflicto que se había desatado en toda la organización, porque las compañeras tenían miedo, porque decían, si le pasó a Diana que tenía exposición pública, se sacó la foto del primer DNI, porque era la primera persona que le habían dado el DNI, que se le dio Cristina. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos queda a nosotras? Que estamos en la clandestinidad absoluta, expuestas a todos los riesgos, digamos. Había que poder trabajar, además, sobre cómo reconstruir ese daño social. Y la primera acción que nos propusimos, porque también a pedido y por demanda de las organizaciones, fue militar para que ese caso fuera calificado como un travesticidio por primera vez en la historia. Y así lo hicimos. Y lo hicimos, además, en alianza con las comunidades afectadas, con las querellas. Y redefinimos nuestro rol como Ministerio Público también, ¿no? ¿Qué nos toca de tarea? Y el juicio fue llevado adelante de una manera tal, no solamente logramos que se califique como un crimen de odio y logramos hablar de travesticidio, sino que durante todo el juicio nos ocupamos de probar el contexto general de violencia. O sea, no era la muerte de una travesti, sino era la muerte de una travesti contextualizada en un contexto, vale la redundancia, generalizado de violencia contra la comunidad LGTBI en Argentina y en toda América Latina. Y había que poder hablar de que ese crimen era una expresión de algo más general y más extendido. Y trajimos a una experta que es una mujer muye, que muye es una comunidad de identidad de género particular mexicana, y ella estuvo más de 3 horas declarando. Y pudo contar, digamos, cómo era todo esto de la violencia sistemática contra la comunidad LGTBI, y además, sentadas en la sala de audiencia, estaba
todas las travestis, digamos. Y era muy loco porque era una sala de audiencias como son las salas de audiencia, con la cruz, toda llena de madera, con el estrado, y todas las travestis vestidas con colores. Era una cosa que por primera vez estaban sentadas adentro del sistema de justicia, no excluidas ni perseguidas, como usualmente pasaba, sino como con voz propia que se estaban nombrando, estaban siendo reconocidas como víctimas, estaban teniendo voz y estaban siendo representadas. Entonces fue un caso emblemático en todos esos sentidos, digamos, porque pudimos llevar adelante desde el Ministerio Público, representar realmente, digamos, genuinamente la voz de las víctimas, y por primera vez tuvieron un espacio y se logró, digamos, el resultado buscado, que era una condena calificada y nombrada también como travesticidio. Bueno, esto es un poco una de las formas de revertir estos déficits. Y ya, cerrando. Sí, ya está. No, ya está. Bueno. Iba a contar como... ¿Sí? ¿Contar? No. Ahora no cuento nada. Para cerrar. Igual lo conté un poco ya, más o menos. Cómo nosotras tratamos de trabajar para revertir estos déficits de investigación que tiene que ver con construir herramientas de investigación y litigio, pero yo creo que ya se los conté antes. Me parece que podemos abrir, así tenemos un tiempito para intercambio. Muchísimas gracias, Mariela.